Señor Jesús. Bueno, bienvenido a esta tercera clase de el Diplomado Origen e Historia del Texto Bíblico. Es una bendición que podamos seguir compartiendo mediante esta plataforma con la cual contamos, ¿verdad?, con esta tecnología para poder compartir la palabra del Señor Jesús. Pienso que es un momento importante que nosotros podamos estar por acá. Y saludo a todos los pastores que están aquí conectados, los que se han de conectar, y también a los hermanos en sentido general. Todos son muy importantes y creo que el objetivo de este diplomado es que podamos ser edificados en la palabra de Dios. Entonces, ya como tenemos esta tercera clase, vamos a pasar de una vez a la parte que nos corresponde en el día de hoy, amén, para aprovechar bien el tiempo. Ya vimos todos estos puntos en las dos primeras clases, ¿verdad? Acerca de la transmisión oral y todo esto. Y nos quedamos acá hablando acerca del idioma hebreo. Estamos, en este apartado estamos hablando de los idiomas en la cual fue escrita la Biblia en principio. La Biblia ha sido traducida a cientos de idiomas, miles de lenguas alrededor del mundo, pero fue escrita originalmente en solamente 3 idiomas. Dios inspiró a estos autores, ¿verdad? En principio, el pueblo de Israel con el idioma hebreo antiguo, y como vimos, el idioma hebreo sufrió unos cambios, una transformación, una evolución, como es normal en todos los idiomas. Y también Dios inspiró también a los escritores del Nuevo Testamento con el idioma griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces algunos fragmentos del Antiguo Testamento se escribieron en arameo, algunos versículos solamente, porque ya era el idioma que se comenzó a expandir en todo el imperio persa. Los persas fueron los que pusieron de moda este idioma, y luego el pueblo de Israel también adoptó este idioma en su forma cotidiana de hablar, pero ya la ley estaba escrita obviamente en el idioma hebreo, y así se quedó en el tiempo de Cristo, aunque ya la población en sentido general hablaba arameo. Y el griego, obviamente, ya había conquistado todo lo que era el Mediterráneo, Palestina, toda esa zona por ahí, de Asia Menor. El idioma griego se había expandido con la conquista de Alejandro Magno. Entonces, ahora vamos a entrar a ese idioma, como dije, que fue escrito el Nuevo Testamento completo. Estos son algunos manuscritos que se han encontrado de lo más antiguo del Nuevo Testamento en griego. Este es el idioma, como podemos ver aquí, son algunos papiros que se han encontrado en diferentes ciudades, fragmentos de ellos. Así haciendo un paréntesis, hermano, casi todos los manuscritos que se tienen más antiguos, sobre todo en papiro, son fragmentos como estos que se ven aquí. Obviamente hay algunos códices, sobre todo, que vamos a ver al final, que son un poquito más elaborados, más completos, como libros, pero muchos de los manuscritos más antiguos que existen hoy día y que están coleccionados, ¿verdad?, en algunas universidades, en algunos museos, son de este tipo, como se ven. Los eruditos bíblicos, los arqueólogos, los que son especialistas en estos temas, ellos los tienen ahí, lo estudian y pueden comparar un papiro con otro, un manuscrito con otro. Pero está en esta condición, incluso en algunos casos se ha tenido que reconstruir para poder armar algunas piezas, porque es como un rompecabezas. Amén. Pero gracias a Dios por estos ejemplares que han permanecido hasta nuestros días. Esto que vemos aquí es el idioma griego moderno, ¿verdad? En la actualidad, este es el idioma griego, como se ve ahí, ya con más signo de puntuación, más elaborado, lógicamente. Pero miren que la gramática o la grafía
ha sufrido también cambios, porque los idiomas, como dije, van evolucionando con el paso de los siglos, de los años. Ya el idioma moderno griego. Y este es el idioma arameo. El idioma arameo es un idioma que es primo hermano del hebreo. Miren que es muy parecido la forma de escritura que el idioma hebreo. Como nosotros vimos algunas imágenes de algunos manuscritos escritos en hebreo, miren aquí, esta es la forma como se escribe el idioma arameo. Muy parecido, perdón, al hebreo. Como le dije, es de la misma familia que el hebreo, o sea, son primo hermanos. Como, obviamente, algunas traducciones también muy famosas, como la Siriaca Pechita, fue traducida a este idioma. Y es una Biblia que se conserva hoy y es muy importante la traducción. Bien, vamos entonces a entrar a este apartado y quizá no tomemos toda la clase de hoy y es posible que no tomemos parte de la otra con este tema que es muy importante para entender los materiales que se usaron para escribir la Biblia. Nosotros tenemos la Biblia hoy en la computadora, con una aplicación en el celular, una bendición, y también tenemos la Biblia física, esta Biblia que se conoce como un libro, de esta forma, muy buena, excelente, buena letra, usted la tiene de muchas formas. Ah, yo la quiero letra gigante porque veo poco. Ah, yo la quiero normal, más pequeña, soy un joven, lo que sea. La tenemos de muchas maneras hoy. Pero en principio la Biblia no se escribió de esta manera. Vamos entonces aquí a ver los materiales que se usaron para la escritura de la Biblia. Como vimos el día pasado en la primera clase, lo primero que se usó para escribir la escritura fue la piedra. La piedra. La piedra era famosa, usada tanto para la construcción de viviendas o de edificios, como también para escribir, porque era un material obviamente duradero, era fuerte y resistía el paso de los años hasta de los siglos. En este caso específico, aquí podemos ver un ejemplar de una piedra que apareció escrita en el hebreo antiguo, en el paleohebreo. Dice que se llama la inscripción del túnel de Siloé. Eso está registrado en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 20 y 21. Dice la inscripción del túnel de Siloé. Es un texto escrito o inscrito en piedra que fue encontrado en el túnel de Siloé o túnel de Ezequías, que también se llamaba. Era un canal subterráneo que llevaba agua del manantial de Gijón a la ciudad de David. Su importancia radica en que es uno de los registros escritos en hebreo más antiguo que existe. Y gracias a Dios, como yo le decía, el tener esta escritura que data de esa época, siglo sexto, siglo séptimo antes de Cristo, es una gran bendición. Yo lo voy a buscar para todo, para que lean, si también tienen su Biblia ya, segundo libro de Reyes, capítulo 20, para que nosotros podamos constatar esta información, porque también es importante. Gloria al Señor Jesús. Dice acá, muerte de Ezequías, verso 20 y 21. Estoy en el segundo libro de Reyes. Dice, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Manasés su hijo. Recuerden que Ezequías fue el rey que Dios le mandó a decir con Isaías, prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Dice la Biblia que él se volvió en oración, comenzó a hablar con Dios, le dijo, Señor, yo he estado todo el tiempo bien delante de ti, me he manejado correctamente. Óyeme, ¿por qué? Bueno, parece que nadie se quiere morir, ¿verdad? Entonces él oró al Señor y el Señor le dijo a Isaías, ve, devuélvete y dile que yo añado a su vida 15 años más. Si no estoy mal, esa fue la fecha, 15 años más. Y entonces en esos 15 años, él obviamente siguió, ¿verdad? Bien, tuvo este hijo que se llamó Manasés,
que pues, después podemos hablar de él, pero fue uno de los peores reyes de Israel, Manasés. Amén. Esto lo hago como un paréntesis rápido para seguir sobre el tema, lógicamente. Pero esto nos deja una enseñanza importante, hermano, porque debemos ir analizando algunos puntos, aunque sea un diplomado de ese tipo. Y es que cuando Dios determina una cosa para nosotros, debemos obedecer a eso que Dios ha determinado. A veces queremos doblar la voluntad de Dios, queremos cambiarla, y Dios sabe por qué permite la cosa. Si Él no hubiese hecho esa oración reclamándole al Señor de que quiere seguir viviendo, no hace este muchacho Manasés, que fue, hermano, déjeme decirle, de los peores reyes que tuvo Israel. Manasés hizo cosas, hermano, que increíble. Usted busca la historia de Manasés, todo un idólatra, hizo cosas malísimas. Bueno, mejor ni seguimos. Muy malas. Pero bien, seguimos aquí con lo que es la inscripción del túnel de Siloé. Entonces, cuando usted busca, si usted busca en internet, puede ampliar la información de lo que, de este túnel que se hizo. Hermano, fue un trabajo de ingeniería importantísimo para la época, porque la ciudad en ese momento carecía de agua, había un problema con el agua, y él construyó este túnel y el agua comenzó de este arroyo de Gijón y comenzó a entrar a la ciudad de Jerusalén. Recuerden que el agua es lo esencial para la vida. Y de hecho se han hecho excavaciones en la ciudad de David y se han encontrado esos túneles que se hicieron en el tiempo de el rey Ezequías. Amén. Entonces miren aquí, la piedra fue utilizada por los primeros que comenzaron a escribir. Recuerden que Dios escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra, como vimos en la clase pasada. Amén. Gloria al Señor. Esta también es una estela, obviamente una piedra, se llama la piedra moabita, también como conocida como la estela de Mesa. Es un monumento de basalto negro del siglo 9 antes de Cristo, aproximadamente 840 años. Contiene una inscripción de 34 líneas en lengua moabita que detalla la rebelión del rey Mesa de Moab contra Israel. Es famosa por ser un registro extra bíblico que coincide con relatos del libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 3. Aquí un poquito más atrás, en el capítulo 3, donde estábamos, en el segundo libro de Reyes, dice del verso 4 al 27, no lo vamos a leer todo por cuestiones de tiempo, pero dice, entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Entonces, usted lee la historia completa y se va a dar cuenta que ese rey fue destruido en esta guerra. Gloria al Señor Jesús. Entonces, esta estela, este pedazo de piedra, de este material basalto, que es muy duro, es un vestigio, ¿verdad? Una muestra de que esto fue real, esta guerra, este rey existió, llamado Mesa, que era un rey de Moabita, y también está relacionado lógicamente con la escritura bíblica. Entonces, como decía aquí la inscripción que buscamos, este es famosa por ser un registro extra bíblico que coincide con relatos del libro de Segunda de Reyes. Mire lo importante. Hasta nuestros días, hasta la época moderna, ha llegado esta estela, esta piedra. Amén. Entonces, la piedra, obviamente, como le decía, fue uno de los primeros materiales que se usaron para escribir la palabra de Dios. Ya habíamos visto parte de esto en la primera clase, que son las tablillas de arcilla.
también era otro material que se usaba para poder registrar asuntos del gobierno, incluyendo también parte de la palabra escrita, ¿verdad? Hubo una época donde se usó mucho, esas tablillas se usaban mucho porque eran fácil de hacer, eran hechas de barro. Había un proceso de preparación de estas tablillas, como se hacían las vasijas de barro, y luego que se preparaba el barro así, que con esa consistencia que podía tomar una forma. Entonces, antes de que se secaran completamente, marcaban con unos pinceles especiales, con unos buriles, marcaban lo que querían escribir. En este caso son con escritura cuneiforme, y luego entonces la ponían al sol y se secaban. Y gracias a Dios también que hasta nuestros días han llegado muchas de esas tablillas que son también vestigios de la escritura antigua. Amén, gloria al Señor Jesús. Tablillas hechas de barro o de arcilla, que es lo mismo, arcilla y barro. La epopeya de Gilgamesh es también hecha de arcilla. Esto que usted ve aquí a su derecha en la fotografía es una de las obras literarias más antiguas de la humanidad, escrita hace más de 4000 años en la antigua Mesopotamia, en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Se descubrió en el siglo XIX en la biblioteca del rey asirio Asurbanipal. Narra las hazañas del rey histórico Gilgamesh de Uruk, pero con elementos místicos. No encierra directamente una relación directa, valga la redundancia, con el pueblo bíblico, con el pueblo de Israel, pero yo quise presentarla por un hecho importante, y es que en esta epopeya, lo que está narrando aquí, las historias que se cuentan, ¿verdad? Que es una historia, un poema de este rey Gilgamesh. En uno de sus apartados cuenta la historia del diluvio universal. Y esto es interesante por lo siguiente. Hay gente que dice, oye, pero es que la historia del diluvio es anterior a la Biblia. De forma escrita, sí. O sea, había todos los pueblos de la antigüedad, los pueblos más desarrollados, ellos tenían su propia historia acerca del diluvio universal. ¿Qué es lo que esto nos comprueba? ¿Por qué es importante esto? Porque nos está diciendo que este relato, ¿verdad?, antiguo del diluvio universal fue un hecho real, que todos los pueblos antiguos relataron este hecho, incluso lo escribieron, como en el caso de esta estela que se ha encontrado con esa escritura cuneiforme, también hecha de arcilla. Es una de las obras literarias más antiguas que existen de forma escrita. Entonces, miren qué importante. En vez de yo decir, ay, pero cuidado, no hay ningún problema. El hecho de que otras naciones cuenten también la historia de este acontecimiento demuestra que fue real. Estábamos hablando del diluvio universal. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque cualquiera puede decir, oye, pero que solamente es la Biblia que habla de un hecho tan importante como lo fue el diluvio. Si fue universal, que pasó en todas partes al mismo tiempo, indica de que otros pueblos también debieron registrar esto. Bueno, pues aquí está esta evidencia de que este pueblo, en este caso los mesopotámicos, ellos también registraron ese acontecimiento que nosotros conocemos como el diluvio universal. Amén. Gloria al Señor Jesús. Seguimos adelante. Vaya apuntando sus preguntas, como le dije, o cualquier idea que le llegue a la mente, usted también puede hacer un aporte al final de la clase. Amén. Gloria al Señor Jesús. El papiro. El papiro es uno de los materiales usados para escribir más famoso que existió en la época antigua, de los más usados. No hay ninguno que haya sido tan usado como este. ¿Por qué? Porque el papiro era fácil, bueno, había que elaborarlo, había que fabricarlo a partir de esta planta que ustedes ven
esos tallos que ustedes ven. De hecho, aquí le voy a decir algo. Aquí en el país hay papiro. Esa planta existe. Usted va al Jardín Botánico Nacional y usted puede encontrar esa planta que ven aquí en la fotografía. Aquí en el país hay de esta planta. Entonces, ellos tomaban había muchos pueblos que elaboraban el papel a base de esta planta, pero lo que más se destacaron en esa elaboración fueron los egipcios. Los egipcios comenzaron a trabajar con el papiro mucho antes que el pueblo de Israel. Incluso ellos se volvieron especialistas en elaborar papel a partir de esta planta. Entonces, ellos tomaban esos tallos, usted ve ahí los tallitos, ellos lo abrían en diferentes lonjas, lo aplastaban, machacándolo, y luego lo ponían uno al lado del otro y lo cosían. Y después, con un secado especial y con unos químicos que le ponían, se convertía esto en papel. Ellos elaboraban el papel a base de esta planta. Era muy famoso todo esto, y casi todo el Antiguo Testamento y el Nuevo también se escribió principalmente en este material llamado papiro. Nosotros hemos visto algunos fragmentos del papiro, pero es de esta plantita que usted ve ahí que nace este papel. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aquí hay una muestra de lo que es el papiro. Tenemos a la izquierda tenemos los papiros o rollos del Mar Muerto, perdón, que son son de los manuscritos o los papiros más antiguos que se conocen de la Biblia hebrea, o sea, del Antiguo Testamento. Eso se encontró en las cuevas del Qumran y luego vamos a dar un poquito más de detalles sobre eso. Pero la gran cantidad de papiros que se encontraron aquí, hablando acerca de la Biblia, eso es uno de los descubrimientos más antiguos y más valiosos que ha tenido la arqueología. Aquí a su derecha está el papiro P52, que ya nosotros lo vimos en la segunda clase o la primera, que es un fragmento, uno de los fragmentos más antiguos que existen de una copia del libro de Juan. Eso lo vimos nosotros en la clase pasada. Amén. Entonces, nosotros vamos a ver más adelante un apartado especial acerca de estos rollos del Qumran que aparecieron, que tiene un valor incalculable. Pero aquí podemos mostrar esos fragmentos que se han encontrado hechos de papiro. Amén. Como yo le decía, casi todo el Nuevo Testamento se comenzó a escribir en este material por lo popular que era, y también gran parte del Antiguo Testamento. Gloria al Señor Jesús. Aquí está el pergamino. El pergamino era diferente. El pergamino se hacía de pieles de animales. Así se hacía el pergamino. Hay una escritura que yo quiero que podamos leer, que está en Lucas. En Lucas aparece una historia que el escritor nos narra de cuando Cristo fue al templo. Me gustaría leerla para ustedes. Mira, capítulo 4 de Lucas, dice, verso 16, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Recuerden, estaba el templo de Jerusalén, el principal, y en los demás pueblos más pequeños estaban las sinagogas, que era una especie de extensión del templo, de sucursal del templo. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer, conforme a su costumbre. Cristo hacía muchas cosas porque obviamente él era judío. Tenía que adaptarse al sistema hasta que él pudiera completar el trabajo de la redención. Amén. El sacrificio en la cruz del Calvario. Dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Todos los judíos, esa era su costumbre, iban al templo un día a la semana y se sentaban y le daban la oportunidad para que leyera una porción de la Torá, del Antiguo Testamento. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa fue la escritura que él comenzó a leer. Y aquí pasó algo muy importante. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Y qué pasó? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Mire qué interesante. Comenzó a leer algo ahí del profeta Isaías y resulta que obviamente él sabía lo que estaba leyendo, pero le dijo a ellos, hoy se ha cumplido sobre vosotros esta escritura delante de vosotros. Lo que quiero mencionar con todo esto, para no irme mucho por la tangente, esta foto que ustedes ven ahí a la izquierda, el anciano, el rabino o el discípulo que está leyendo, esa era la forma que tenían los libros en la época de Cristo. Así eran los libros. Miren que dice aquí el versículo 20, dice, y enrollando el libro lo dio al ministro. Esa forma que ustedes ven ahí, que tenía, la persona abría de esa manera, donde iba a leer, de lado y lado, abrían esos rollos, ¿verdad? Porque era un solo libro y ahí comenzaba a leer. Luego lo enrollaba con mucho cuidado porque yo era muy celoso con esos libros porque eran muy costosos. Y dice la Biblia que se lo entregó al ministro. O sea, había una persona encargada en cada sinagoga y en el templo de cuidar esos rollos, esos libros. Pero así como ustedes ven, era la forma como ellos tenían la escritura en ese tiempo. Entonces, eso estaba hecho de pieles de animales. Aquí podemos ver, por ejemplo, a la derecha, el proceso. Ellos tomaban el animal, tejón. Vamos a mirar ahora los animales que tomaban para esto. Tomaban la piel y entonces ellos comenzaban a pulirla, a limpiarla. Después que la limpiaban bien, que le quitaban todo el pelo a la piel del animal, entonces ellos lo abrían así como se ve en esta fotografía. Y a través de una limpieza especial y un secado, entonces luego lo cortaban a la medida que ellos querían para entonces ahí escribir. Usted sabe, usted se imagina la cantidad, o sea, lo caro que era tener una Biblia en ese tiempo. Por eso es que la Biblia no la tenía nadie. Dice, yo tengo una Biblia en mi casa. No, la gente iba al templo a escuchar la palabra que alguien leyera o a leerla, como pasó en el caso de Cristo. Porque elaborar una Biblia a partir de pergaminos, o sea, de pieles de animales, era muy costoso. Eso costaba mucho dinero por la gran elaboración que llevaba. Amén. Entonces, vuelvo y digo, hoy es una bendición que podamos tener la Biblia así, de esta forma, en papel, en imprenta. Una Biblia hoy relativamente es muy económica. Incluso hay personas que les puedan ustedes regalar una Biblia. Pero realmente en ese tiempo era algo de miles y miles de dólares cuando lo comparamos al precio de hoy. Gloria al Señor Jesús. Vuelvo y digo, eso estaban hechos de pieles de cabra, pieles de tejones, tomaban la piel animal y la procesaban para entonces escribir. Así era que la ventaja con el pergamino, como un apartado, es que obviamente como eran pieles de animales, duraban mucho tiempo más, eran muy duraderos, o sea, se podían conservar mucho más tiempo la palabra de Dios y no había que estar escribiendo, porque cuando era papiro, había que escribirle en un papiro y cuando comenzaba a humedecer o a dañarse con los años, había que hacer una copia en otro papiro. Y por eso han aparecido tantas copias, pero era por eso, por el material. Ya con el pergamino, hoy día los códices, por ejemplo, que tenemos están casi todos completos porque fueron hechos en pergamino. Eso también era otro material que se usaba para escribir, la ostraca, ostracón u ostraca, se puede decir de las dos formas. Eran pedazos de cerámica, que la cerámica obviamente estaba muy adelantada, estos pedazos de cerámica hechos de
de arcilla, de barro. Ellos no desperdiciaban nada, sino que los pedazos que no servían, se rompía una pieza, entonces ellos tomaban eso para usarlo como lienzo para escribir. Usted puede mirar ahí esas inscripciones, ¿verdad? Antiguas, que tienen esos pedazos de ostraca o pedazos de cerámica, que han llegado hasta nuestros días. Ha sido una gran bendición tener estos ejemplares hasta el día de hoy. Amén. También se usaba esto para escribir. O sea, ellos no desperdiciaban nada. Gloria al Señor Jesús. Vamos a entrar ahora a este apartado, a este punto, que se conoce como las divisiones de la Biblia. No sé si hay alguien que tenga una intervención, o sea, una pregunta o algún aporte hasta lo que hemos visto ahora, que son los materiales Sí, de escritura. Hubo una mano levantada. Amén. Está identificado como HG Inversiones. Amén. Digan que estamos aquí dispuestos escuchando. Amén. Gloria al Señor. No los escucho. Su pregunta o su aporte, comentario. Amén. Gloria al Señor. Bueno, parece que el hermano se la vio fue el cosa o se levantó la mano sin querer. Más adelante entonces el hermano participa. Hablemos acerca de las divisiones de la Biblia. De paso decirle, hermano, de entrada, que la división de la Biblia nuestra, la Biblia cristiana, la Biblia que por ahí le llaman algunos Biblia protestante, que es la que tenemos, la Reina Valera, Dios habla hoy, o cualquier otra de Jerusalén, es una división que tenemos en nuestra Biblia diferente a la Biblia hebrea. Vamos a mirar esas diferencias en este apartado. Hay una diferencia y vamos a mirar el por qué. Es el mismo contenido, obviamente ellos no tienen en su Biblia el Nuevo Testamento, lógicamente porque ellos no creyeron en Cristo, en sus enseñanzas. Amén. Ellos solamente tienen el Antiguo Testamento. Pero nosotros sí tenemos obviamente las enseñanzas de Cristo plasmadas en el Nuevo Testamento, pero aún en el Antiguo Testamento hay diferencias de división con relación a nuestras Biblias. La Biblia no se escribió como un solo libro de una vez, sino que es una colección de escritos producidos y contextos. Por eso se organiza en divisiones o conjunto de libros que atienden, escuchen bien, a qué atienden la división de nuestras Biblias, a qué atiende esto. O sea, ¿qué se tomó en cuenta para dividir la Biblia? No fue que dijeron, ay, el libro de Génesis va primero, el de Éxodo va después, ahora voy a escribir números. No, así no se escribió la Biblia. Yo le comentaba a ustedes que lo primero que Dios le entregó a Moisés fue en los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no codiciarás la multitud. Esos 10 mandamientos fue lo primero que él le entregó en tablas de piedra. Moisés lo guardó y luego con Moisés fue escribiendo otras cuestiones que iban surgiendo y otros mandamientos, él lo fue escribiendo. Y luego todo eso se comenzó a organizar de una forma lógica y de una forma coherente. Cuando ellos se sentaron a organizar la Biblia, ¿qué dijeron ellos? Los escritos, ¿verdad? Los escritos. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que poner? Lo primero que hay que poner es el libro que cuenta los orígenes de todo. Los orígenes. El origen de la creación. Orígenes del primer hombre y la primera mujer. Origen de la primera relación de pareja o la familia que Dios misma le instituyó en el huerto del Edén. Origen del pecado, con Caín y Abel, bueno, y también con Adán y Eva. El primer asesinato, el primer hombre vígamo. Todo lo que era principio se puso en el Génesis. Pero no, el Génesis tiene que ir primero, porque lógicamente él es el que está hablando, este libro, de los principios. También en ese libro se registra cómo Dios eligió a un hombre, Abraham, ¿verdad?
para hacer de él una nación. Entonces, todo se fue organizando de esa manera. Primero después el que sigue, y luego todos los libros como lo tenemos. Se dice, que eso no lo mencioné la vez pasada, que el primer libro en ser escrito de todos en la Biblia fue el libro de Job. Dice, ¿y por qué el libro de Job no aparece primero? Bueno, porque Job no está contando los principios, Job está contando una situación que le pasó a este personaje, y cuando hicieron el análisis del propósito y el contenido del libro, entonces dijeron, no, esto cabe dentro de los libros poéticos. Es ahí que lo vamos a colocar, y por eso aparece al lado de Salmos. Entonces, mírenlo ahí. El conjunto de libros se organizó atendiendo a qué, a su contenido, a su propósito y a su origen. O sea, ¿cuál es el contenido literario de este libro? ¿Qué es lo que narra? ¿Es narrativo? ¿Es histórico? ¿Es poético? ¿Es apocalíptico? Entonces, eso ellos lo tomaban en cuenta, lo tomaron en cuenta a la hora de colocarlo en el orden que lo tenemos en nuestras Biblias. ¿Cuál es el propósito de este libro o de esta carta? Entonces, si es una carta, la vamos a colocar aquí. Si es un libro histórico, lo vamos a colocar allí, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos que se tomaron en cuenta para poner el orden de la Biblia que nosotros tenemos. O sea, el libro, cada uno en su orden. Ustedes conocen bien la división de las Biblias, lógicamente, la Biblia cristiana, Antiguo Testamento, ¿verdad? Las dos grandes divisiones, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también tiene otras divisiones, que está, por ejemplo, el Pentateuco. En nuestras Biblias se llama así. La palabra penta viene del griego 5. Son los primeros 5 libros de la Biblia, pero se llaman Pentateuco o la ley de Moisés. Los libros históricos que van de Josué hasta Esther. Los libros poéticos que abarcan Job hasta Cantar de los Cantares. Los profetas que se dividen en dos, profetas mayores y profetas menores. Esto yo lo he mencionado en algunas partes, pero no sé si aquí yo le voy a dar la oportunidad para que alguien me diga por qué se conocen como profetas mayores y profetas menores. O sea, ¿por qué se llaman así? Amén. Alguien del grupo, por favor, que me diga. ¿Por qué llamamos profetas mayores y profetas menores? ¿Eran mayores porque eran más importantes o era por otra razón? Por contenido. Amén, amén. Gracias. Perdón, gracias, pastora. Por el contenido del libro, o sea, por el tamaño. Ustedes se buscan en su Biblia los libros proféticos más grandes, Isaías hasta el libro de Daniel. No era por la importancia de la profecía, sino porque por la extensión del libro. Por eso se dividen en mayores. Y los menores, que están desde Oseas hasta Malaquías. Esa es la división de nuestras Biblias. Esa parte, como yo le dije, del Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea no se divide así. Se divide atendiendo a otros criterios que vamos a analizarlo más adelante. El Nuevo Testamento, lógicamente, tiene también otras divisiones, que están primero los evangelios, que es un tipo de escritura narrativa, pues está narrando la vida de Jesús, sus enseñanzas, su nacimiento y su muerte y resurrección. El libro histórico en el Nuevo Testamento, propiamente dicho, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque allí se narra cómo comenzó la iglesia a crecer, cómo nació la iglesia, cómo sus enseñanzas, los apóstoles y la expansión del evangelio en toda Asia. Están las cartas, la carta Paulina primero, que son todas las que escribió el apóstol Pablo, que son 13 cartas en total. Y están las cartas universales. Las cartas universales. Bueno, algunas personas, algunos eruditos, es algo que está en discusión. Algunos teólogos dicen que Hebreos la escribió el apóstol Pablo, pero no hay consenso con esto, porque no tiene nombre, no tiene el nombre de la persona que le escribió, como en el caso de las otras cartas. Y las cartas universales, porque no están dirigidas exactamente a ninguna persona en específico,
Santiago, el apóstol Pedro, Juan y Judas. Esas son cartas universales. Y por último, el libro de Revelación o Apocalipsis. Apocalipsis en el griego significa eso mismo, revelación. Significa literalmente correr la cortina. Correr la cortina para ver lo que hay detrás. ¿Verdad? Por eso se llama revelación. Vamos a revelar lo que hay. Por eso se llama Apocalipsis. Pero esa palabra viene del griego. Amén. Esta es la división de la Biblia nuestra, de la Biblia cristiana. Ahora, la Biblia hebrea tiene otra estructura y otras divisiones. Otra división. Estoy hablando de la Biblia del Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, porque yo le dije que ellos no tienen el Nuevo Testamento en su Biblia. Amén. Divisiones del Tanakh. Está primero. Son 3 divisiones que tienen principales. 3 divisiones principales. Incluso Cristo lo menciona. 3 divisiones principales. Está la Torá, que es la ley, los 5 primeros libros que tenemos nosotros. Están los Nevi'im, que son los profetas, y están en su idioma los Ketuvim, que son los escritos. Son completamente, o sea, el orden en que están escritos, en que están puestos en su Biblia, es completamente diferente. Es el mismo contenido, pero tienen otra estructura organizativa. Miren aquí, por ejemplo, miren aquí, en la parte derecha, dice aquí, el Tanakh. El Tanakh es un acrónimo de todo el Antiguo Testamento para ellos, para los hebreos. Tanakh. Se compone de la T de Torah, los Nevi'im, la N, y los Ketuvim, la K. Por eso se llama Tanakh. Ese es el acrónimo. Obviamente después se le pusieron las vocales, la A. Pero bien, aquí tenemos entonces Biblia hebrea, estamos hablando del Antiguo Testamento, la ley, los 5 primeros libros, los profetas. Miren lo que ellos hacen. Ellos, los profetas, por ejemplo, Josué, jueces, Samuel y Reyes, también son profetas para ellos. Amén. Vuelvo y digo, Josué, jueces, Samuel y Reyes también son profetas para ellos. Para nosotros son libros históricos, para ellos no, para ellos son profetas, porque en esos libros se desarrollaron casi todos los profetas. Te busca a Samuel, ahí está el libro de Samuel. Jueces también se levantaron profetas y también en Josué también se levantaron profetas. Entonces, por eso ellos dicen que esos son profetas anteriores. Ellos lo dividen y profetas posteriores desde Isaías hasta los 12. Ojo aquí. Si ustedes leen ahí, dice Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Esos 12, volvemos un poquito atrás, son los que aparecen aquí de los profetas menores, desde Osea hasta Malaquías. Desde Osea hasta Malaquías son 12 profetas menores. Para ellos se dice los 12 porque ellos lo tienen todos en un solo tomo. O sea, ellos tienen esos 12 profetas, sus escritos los tienen en un solo libro. Para ellos un solo libro. Por eso es que la cantidad de libros varía en la Biblia del Antiguo Testamento hebrea y la de nosotros. Varía. Ellos solamente tienen, creo que son 22 o 24 libros. Voy ahora a buscar el dato. Está un poquito más adelante. Amén. De Isaías hasta los 12, como le dije, los 12 son los 12 profetas menores en un solo tomo. Los escritos, que es la otra forma de división, están los Salmos, están Job, Proverbios, Ruth, Cantares y Eclesiastés. Y también escrito Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras y Nehemías, que también para ellos era un solo libro. Ahora vamos a buscar donde Jesús lo menciona, capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Gloria al Señor. Dice aquí. Verso 44. Miren que también Cristo habla de esas 3 divisiones que yo le estoy hablando. Ley, profetas y escrito. Torá, Nevi'im y Ketuvim, que es lo mismo.
Verso 44, dice de Lucas 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Se dan cuenta? Para Cristo también menciona estas divisiones como la que se usaban en su tiempo, que eran las tres divisiones principales. La ley de Moisés, que es la Torá, también le llaman Torá. Torá significa instrucción. Eso significa Torá, instrucción. Son los primeros 5 libros. Por eso él dice, en la ley de Moisés, que así se le llamaba, a la Torá completa, o sea, los primeros 5 libros, a los profetas, los Nebillín y los salmos. Cuando dice los salmos, son los mismos escritos. Lo que pasa es que los salmos, como es el libro más grande de esos libros que ellos llaman escritos, entonces encabeza la lista, ¿verdad? Pero los salmos, ahí menciona las 3 divisiones del Antiguo Testamento hebreo. Amén. Gloria al Señor. Aquí está. En total, déjame mover esto de aquí porque me está molestando. Un poquito más abajo. Ok. En total, miren aquí, la división de la Biblia hebrea, la Torá, como le dije, los Nebillín y los Ketubín. Esos son el nombre en hebreo, lógicamente. Torá, 5 libros, Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. Nebillín, 8 libros, Josué, Jueces, Samuel, o sea, son profetas, Samuel, Reyes, llamados profetas anteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. Ahora, le voy a decir algo aquí importante que tiene que ver con esto, con las divisiones también. Y resulta, en total son 24 libros, son 24. Dice, pero nosotros tenemos 39 libros. Tenemos 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Por qué los hebreos nada más tienen 24? Les voy a decir por qué. Primero yo le dije a ustedes que los 12 profetas menores, ellos lo tienen en un solo tomo, o sea, un solo libro. Cada uno con su profecía, pero un solo libro, porque si usted lo mira, son corticos. Un solo libro. Primero 5 libros de la Torá o de la ley, que son igual que los de nosotros. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Entonces los profetas son 8 libros. Miren, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, ellos no lo tienen dividido como nosotros. Ay, primero los libros, primera de Samuel, no, ellos no tienen eso. Ellos tienen un solo porque es un solo escrito. En nuestras Biblias cristianas, estos libros se dividieron cuando pasó a la Septuaginta, cuando hicieron la traducción al griego de la Septuaginta, porque era más fácil hacerlo en 2 tomos, pero es la misma historia que sigue una detrás de otra, es un solo libro. Fuimos nosotros que hicimos esa división cuando se hizo la Biblia cristiana. Así pasó a nuestra Biblia cristiana con esa división de la Septuaginta, pero en principio es un solo libro originalmente. Entonces, Samuel, un libro, y Reyes, que en nuestra Biblia hay 2, para ellos es un solo libro también, es una sola historia de los reyes de Israel. Entonces, seguimos. Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas que le acabo de decir que era un solo tomo, un solo libro, ¿verdad? Entonces, ese es el otro cuerpo de los profetas. El último cuerpo, los que tuvimos, los escritos, son 11 libros: Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Daniel, Esdras y Nehemías, también un solo libro. Para ello es la misma historia que se cuenta, es un solo libro. Y Crónicas también, ellos lo tienen en este apartado, es un solo libro también. Y algo importante que le voy a decir, que quizás algunos lo saben, quizás otros no, y es que el Antiguo Testamento hebreo acaba con el segundo libro de Crónicas. Ahí acaba el Antiguo Testamento hebreo. Yo lo voy a invitar para que usted vea cómo acaba este libro. ¿Acaba con qué? Con el decreto de Ciro, cuando Ciro permitió, que fue el cilindro de Ciro que vimos el día pasado,
que Ciro permitió que estos pueblos volvieran a sus tierras originales, en el caso de Israel, volviera a Israel para reconstruir el templo. Así acaba la Biblia hebrea con este escrito, con el segundo libro de Crónicas. Miren ahí cómo acaba. ¿Acaba con qué? Con el decreto de Ciro, vuelvo y digo. Capítulo, es el último capítulo, capítulo 36, verso 22. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Este fue el escrito el edicto de él, el decreto. Vayan, todos los que están dispuestos, vayan a su tierra para que le edifique casa a Jehová, porque el primer templo que hizo Salomón, levantó Salomón hace más siglos de ahí, fue destruido por Babilonia, fue quemado y todo el oro se lo llevaron para Babilonia. Fue destruido completamente ese reino, ese templo, y también se llevaron a los príncipes y también a las mujeres y a todos los jóvenes. En ese grupo estaba Daniel, estaba Mesdras, Sadrat, Abednego y todo ese grupo. Entonces, así termina la Biblia hebrea con el segundo libro de Crónicas, que para ellos no es segundo, es un solo libro. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí. Gloria al Señor Jesús. Bueno, por hoy, para no meternos en otro tema, que ya inician lo que son las traducciones, y son las 9:05, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a volver aquí al chat o a la sala para las preguntas o para los aportes que tienen. Gloria al Señor Jesús. Creo, pastora, que se puede dejar la grabación hasta aquí, en esta parte. Excelente. Doy por Entonces vamos a terminada entonces esperar. la grabación. Amén. Vamos entonces a esperar que